Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy les presentaré la contextualización de la novela El Tungsteno. La novela El Tungsteno, escrita por César Vallejo y publicada en 1931, se desarrolla sobre un contexto de explotación minera en el Cusco durante la expansión del capitalismo extranjero. En esas épocas, las grandes empresas extranjeras se adueñaron de los recursos naturales mientras sometían al pueblo indígena a condiciones inhumanas de trabajo, abuso de poder y despojo de sus tierras. Vallejo retrata la crudeza de la realidad social mostrando cómo las clases dominantes, las autoridades y los militares apoyaban la opresión hacia los trabajadores e indígenas. Tal como señala Antonio Cornejo Polar, la obra representa la culminación del indigenismo social al desnudar las estructuras de poder que sustentan la explotación minera y la subordinación del indio. Continuando con la obra, veremos por qué se considera una denuncia social la obra El Tunceno. Se considera de esta manera debido a su fuerte mensaje directo contra la explotación e injusticia y lucha contra diferentes clases sociales en el Perú durante el siglo XX. Vallejo nos hace ver tres puntos críticos: la explotación capitalista e imperialista, donde vemos bajos salarios, explotación laboral y condiciones de trabajos paupérrimas. Segundo punto, la injusticia, corrupción, complicidad nacional e impunidad. Tercero, abuso, desalojo, violencia sexual y el machismo. Veremos la crítica de Antonio Polar. Antonio Polar nos hace ver que la obra El Tunceno es un paradigma de la narrativa indigenista de la época, donde nos narra cómo Vallejo lucha contra la explotación social y económica de los hermanos mineros y pueblos indígenas contra las empresas estadounidenses y sectores locales. Por último punto, veremos la controversia de la obra. La obra El Tunceno de César Vallejo se centra en su fuerte y simplificada carga ideológica y política. Muchas gracias. Mi nombre es Jocelyn Guamán Vázquez y para complementar la introducción es importante presentar la idea central de este ensayo. En El Tungsteno de César Vallejo nos muestra de cómo la explotación minera en el Cusco revela una profunda injusticia social a través de los abusos contra los trabajadores y las comunidades indígenas. Esto se evidencia un sistema marcado por la corrupción, la violencia y la pérdida de valores. El propósito de este análisis es entender de qué manera la obra denuncia estas formas de desigualdad y deshumanización. Vallejo no solo narra los hechos, sino que busca que el lector tome conciencia del impacto del abuso de poder dentro de un contexto dominado por los intereses económicos. Desde esta perspectiva nos permite comprender de cómo la novela se convierte en una crítica directa a la explotación y a la indiferencia social. Con base a esto, damos paso al desarrollo de análisis, donde se profundizará en distintos episodios que se reflejan estas injusticias. Gracias. Bien, les habla Alexis. Les voy a hablar la idea principal sobre nuestro ensayo. En el contexto, en 1931, César Vallejo nos refleja la cruda realidad de los pueblos indígenas que son obligados a trabajar en Cusco, a base de una minería controlada por extranjeros, donde les hacen trabajar infrahumanamente. A través de la narrativa que nos brinda César Vallejo, nos da a conocer la explotación a los pueblos indígenas de Cusco, el sufrimiento de los obreros a base de la explotación de la minería ilegal. También podemos encontrar lo que es la falta de las autoridades,
se ve realmente la injusticia, evidenciando así la desigualdad entre diferentes clases, ya sea la alta o media. Asimismo, Antonio Cornejo Polar, crítico de la literatura, nos dio o señaló de que a través del tungsteno, Vallejo nos puede reflejar de que podemos denunciar lo que es la desigualdad social, la discriminación y la explotación, sobre todo hacia los pueblos indígenas en este caso, como lo escribe Vallejo. César Vallejo en el Tungsteno denuncia la violencia sexual y deshumanización de las mujeres, lo cual se evidencia como Graciela es explotada por las autoridades locales y empresarios foráneos. Antonio Cornejo Polar, en su estudio de la novela, indica exponer las contradicciones radicales de la sociedad peruana. Mediante esta escena, el escritor muestra cómo la corrupción moral, machismo y poder económico arruinan la dignidad de las personas y evidencia la degradación ética de la sociedad. Buenas tardes, soy la alumna Aldina Ramírez Pacumpilla y les voy a explicar sobre una de las ideas principales. Bueno, aquí analizamos cómo Vallejo muestra que la injusticia no solamente es sobre la explotación económica, sino también sobre la decadencia ética, ya que esto afecta mucho a la sociedad. Bueno, los autoridades, empresarios y militares que hacen partícipe de este sistema corrupto que normaliza la violencia. Aquí Vallejo muestra evidencias contra la injusticia en tres ejemplos. Primero, que los empresarios y las autoridades justifican los maltratos contra los obreros y los indígenas solamente para mantener sus privilegios. Segundo, existe la manipulación en la justicia, donde los más poderosos encubren y permiten el abuso, y eso muestra que la ley no protege a los que más necesitan. Tercero, la forma en que tratan a los indígenas y a las mujeres muestran la pérdida total de los valores, donde la dignidad humana no tiene valor. Vallejo escribe: los indios son tratados como bestias, nadie los defiende, los patrones les pegan, los explotan y los engañan, y las autoridades se miran y callan. Bueno, esta cita revela que la explotación es posible porque existe una complicidad moral. Los patrones abusan y las autoridades permiten la injusticia. La pasividad del Estado demuestra una sociedad donde la corrupción se ha convertido en una parte del orden social. Bueno, con esta idea, Vallejo demuestra que la verdadera tragedia en el Perú no solo está en la economía, sino en lo moral. La ambición, la codicia y la indiferencia destruyen la dignidad humana. La novela denuncia cómo la corrupción del poder termina deshumanizando toda la comunidad. Mi nombre es Santi Yasmeli Julcamasa, estudiante de la carrera de Psicología del segundo ciclo, y hoy les voy a hablar sobre la conclusión y el cierre de la novela El Tungsteno, publicada por César Vallejo. La novela El Tungsteno de César Vallejo, publicada en 1931, retrata la explotación minera en el Cusco durante una empresa minera con gran poder. En este contexto, las empresas foráneas controlan los recursos naturales y someten a los pueblos indígenas a trabajos inhumanos, respaldadas por autoridades militares y un sistema legal que favorecen a las grandes empresas. Como sostiene Antonio Cornejo Polar, la obra revela las estructuras de dominación que mantienen la subordinación indígena y muestra el lado más crudo de la desigualdad social en el Perú. También Vallejo denuncia que la explotación no es un abuso aislado, sino es un sistema organizado donde es resguardado y obliga a cumplir trabajos forzados, reflejando cómo la violencia se vuelve una herramienta inhabitual de control. La narrativa muestra el sufrimiento, las jornadas pesadas, el maltrato y la ausencia de derechos entre los trabajadores que son víctimas por un modelo económico y deshumanizador.
Este realismo busca despertar la empatía y cuestionar la normalización del abuso. A lo largo de redacción de la novela, evidencia la complejidad de despojos de tierras y la violación de la dignidad humana. Vallejo critica la pérdida de valores, la corrupción y la indiferencia social. Frente al dolor ajeno, destaca que la desigualdad en el Perú es una estructura injusta, presunto hacia bajos recursos económicos.